Una de las cosas que he notado, yo dando un discurso en traje de baño, pero una de las cosas que he estado notando últimamente es como la gente quiere como hacer burla o reírse o hacerme como que bullying de cosas que de lo que me han robado, pues lo leen o incluso he visto creadoras de contenido haciendo esta parte de subir los textos, ¿no? Pero en lugar de hacerme sentir mal o feel ashamed por eso, es como cuando puedo ver la teoría de cómo influir en las personas, cómo ser amigos e influir en las personas, realmente es cierto. Y eso me hace sentir orgullosa porque incluso, aunque, y leo mis pensamientos, ¿no? O cosas que cuando estaba más joven había escrito, o sí, había escrito y lo escucho en otras personas y es como que, ok, me doy cuenta que eso. Entonces, como viene desde un lugar genuino todo lo que escribí, no me hace sentir mal porque realmente mi historia es un proceso de muchas cosas que he sobrellevado a lo largo de la vida, desde que tengo 6 años, que cambió mi vida por completo cuando llegué aquí, eh, cuando llegó mi hermano a mi vida, luego de haber obviamente cambiado de residencia, de Tabasco a Mérida, cuando tenía 2 años, y a los 6 años se integra mi hermano a mi vida. Y obviamente para mí, que estaba acostumbrada a ser la única en casa, cambia totalmente eso hasta la dinámica familiar, la forma en la que yo me interpreto como ser humano dentro de un contexto social completamente distinto a mí, a tomar decisiones de vida por no querer invertir mi tiempo en una carrera que no me satisfacía y que lo hacía por otros. Y parte de esas vivencias han sido vivencias violentas, han sido vivencias de mucho despertar, de aprender a seleccionar a las personas con las que me rodeo, de sí viví cosas muy interesantes, muy reveladoras también en cuanto a la sexualidad, a mi pensamiento como mujer independiente, como profesionista, eh, todas estas cosas que viví y luego cuestiones después de mi pensamiento cuando atraviesa situaciones de violencia, de abuso, y cómo a pesar de todo eso sigo siendo resiliente, sigo construyendo proyectos con mujeres que aunque puedan prestarse en un principio para eso, somos el primer peldaño a construir una comunidad de mujeres que entiendan realmente lo que yo estaba comunicando a través de mis historias y la persona que soy ahora y cómo pienso ahora. No me sorprende escuchar a este grupito de gente que lo toma como gracia, el estar como que queriendo avergonzarme o el estar queriendo compartiendo las cosas como que lean estas partes y le den a cada persona para impersonate me, por así decirlo, ¿no? Como hacerse pasar porque ellas están expresando eso, o simplemente enviarme cosas o hacer estas publicaciones, contenido con esa información. Porque en realidad, de cierta forma, representa lo que cada mujer pudo haber vivido en algún momento, incluso aunque no sea yo, pero todas hemos vivido algo así. La cuestión es de dónde viene, cuando no es auténtico, cuando ya me acostumbré a entender que el contenido que la gente sube a redes sociales muchas veces solamente es para generar views, diferencia al contenido orgánico que creamos algunos. Entonces, como soy una persona muy reflexiva, que analiza las cosas, que siempre piensa en, ok, ¿qué hay detrás de todo eso? Lo veo desde un punto de progreso, desde un punto de partida, ok, estamos aquí, ahora ya tengo idea, porque antes yo sí me quedaba pensando desde dónde viene, qué está pasando, quiero entender, porque si no tengo esa claridad, obviamente me, 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 me desfavorecía en el sentido de no poder hablar y darles un sentido, una explicación a las personas que pasan por lo mismo o que no pasen por lo mismo, pero en dado caso que les llegase a pasar lo mismo, por querer expresarse, por querer mostrar a las personas aquello que a ti te ha hecho bien en la vida y cómo tú te has transformado. Eh, pues simple y sencillamente son personas que no han vivido nada de este tipo de situaciones o no te conocen lo suficiente, no se han tomado el tiempo de conocerte.
Imaginé que la gente, o sea, pudiera ser tan obsesionada, que hubiera gente intensamente, con una intención tan fuerte, tan poderosa de querer humillar a una mujer, porque sí es una manada de gente, o sea, mujeres, hombres, que disfrutan realmente querer humillar a una mujer por su forma de pensar, por su libertad, por las experiencias que ha vivido, simplemente y sencillamente porque ellos nunca han pasado por eso, o si lo han pasado prefieren vivir reprimidos y no expresarlo o no cambiar su situación. Y yo simple y sencillamente decidí crear mi podcast por esa razón, porque después de haber escrito todas esas páginas o haber dejado fluir a través del journaling todas las cosas que pasaban en mi cabeza con las cuales no podía hablar con nadie porque sabía que era un proceso que debía vivir sola, pues decidí crear el podcast. Decido crear el podcast obviamente inspirada una vez conociendo a mis mentores, una vez entendiendo todo el contexto de las personas a las que me estaba acercando en ese momento, la persona en la que me estaba convirtiendo cuando llegué a Ciudad de México y, y sin pensar lo que pasó llegando a Ciudad de México, hubo una serie de eventos violentos que posterior a eso llegó a mí la claridad, llegó a mí el deseo intenso de compartir mi transformación a través de la inversión en el desarrollo personal y de hablar de ciertos temas que iba comprendiendo, de ciertos temas como esto de los 7 cuerpos espirituales, que para mí era mi motivación siempre poder compartir contenido de valor y también poder obviamente posicionar mis sesiones terapéuticas en algo mucho más profundo que solamente un masaje. Desde pasar por clases, por certificaciones de oratoria, que desgraciadamente no puedo tener esas certificaciones porque era el perfil de otra persona, cómo pude acceder a esta información, a esta educación con la plataforma de Mind Valley, desde pasar por enseñanzas de tapping para controlar mi ansiedad, desde mentores como Spencer Hoffman para aprender a crear negocios digitales, para aprender de liderazgo, para aprender sobre cómo poder volverme una persona con una mentalidad inquebrantable, con mi mentor Yados, con una persona ser disciplinada, aprender a ir al gimnasio, hasta poder integrar todo en una mentoría con el cual buscamos integrar cuerpo, mente y espíritu, siempre y cuando brindando ese acompañamiento. Y todo esto también a certificarme con plataformas y compañías que brindan servicios y además un nivel de información como son la plataforma de Dalian Power para mujeres líderes en negocios, Liderazgo con Santander Open Academy y otras certificaciones que me posicionan y me brindaron las herramientas adecuadas para yo poder seguir haciendo todo este proceso que no tiene absolutamente nada que ver con las cosas que he escrito antes, con las cosas que viví antes, porque mi enfoque y mi persona está en transformarme en esa persona que les comparte el podcast, porque yo también, como les comenté en ese podcast, lo estoy viviendo y lo estoy confirmando, porque son cuestiones de la historia. Les comparto todo esto también en las historias de Instagram, porque cada vez van saliendo más creadores de contenido hablando de temas que les comparto en el podcast para apoyar, para, por ejemplo, demostrar cómo antes no había esa información y crecimos con ciertas formas o como aprendizajes de relaciones en donde las mujeres no teníamos ni idea de cómo era este proceso de cortejo o cómo realmente es un hombre cuando tiene buenas intenciones, cómo pasar por este proceso. Obviamente es un proceso que en estas épocas, en esta era, pues va a haber mucha transformación respecto a estas relaciones saludables o cortejo correcto hacia las mujeres, ¿no? Que vuelvan